Hola y bienvenidos a Panda Stacker. ¿Por qué diversificar a la hora de comprar plata? Me habréis oído más veces decir que es importante cuando compramos plata diversificar en el tipo de monedas que compramos. Y hoy os voy a mostrar un ejemplo, solo un ejemplo, de por qué es importante diversificar. Hay más motivos, pero hoy nos vamos a centrar en este. La American Silver Eagle, la mítica moneda emitida por la US Mint, que siempre ha sido más cara que otras monedas bullion, pero es que desde hace un tiempo sus precios son realmente desorbitados. Ahora mismo, comprar estas monedas es una locura porque se están vendiendo en Europa con un premium del 95%, mientras en la misma tienda puedo ver que el premium de una Britannia es, por ejemplo, del 30%. 95% frente al 30% de premium. Si miramos en Estados Unidos, en uno de los mayores distribuidores, se vende con un premium del 75%. Del 75% sin salir de Estados Unidos, del propio país emisor. Pero esto no es solo las del año en curso. Todas se venden a precios desorbitados ahora mismo. Yo tengo la suerte de tener 5 tubos de American Eagle que compré hace años, que fui comprando durante varios años. Por esa idea de diversificar, por tener un poco de todo. Aparte de estas que veis aquí en pantalla, que las tengo encapsuladas por diversas razones. 2 de ellas porque son las de 2021, que es el año en el que emitieron 2 monedas. Una con el diseño antiguo, el tradicional, la última emisión, y otra con el nuevo diseño. Por tanto, aunque me parecieron bastante caras, la verdad, en ese momento, en el 2021, compré las dos, la última emisión y la primera emisión del nuevo modelo. Y las otras dos las tengo encapsuladas, bueno, una porque me sobraba una cápsula cuadrada de estas de Quadrum, y una de las monedas que tenía en un tubo, la primera, estaba formando una bonita pátina y la pasé a esta cápsula porque me gusta cómo estaba quedando. Y la otra, bueno, la otra es un regalo familiar de antes de que apilara plata. La cuestión es que cuando diversificas pueden ocurrir estas cosas, que en determinados momentos hay monedas que se vuelven muy demandadas y su precio aumenta, y eso facilita las cosas si en un momento determinado nos queremos desprender de una parte de nuestra plata. Si yo ahora quisiera vender 100 onzas de mi pila, podría vender las Eagles a muy buen precio a particulares y de forma muy rápida, ganando mucho más dinero que si vendiera Maples o filarmónicas. Lógicamente, cuando hablo de diversificar me refiero a partir de una cierta cantidad. Si no tienes plata y estás empezando y vas a comprar 20 onzas, lo normal es que compres un tubo de las más baratas que encuentres de entre las más conocidas y reconocidas. Pero que cuando tengas una cantidad, que puede ser 100, 200, las que cada uno considere, que comience a comprar también de otras. Y así ir teniendo pues 100 de un tipo, 100 de otro, etc. Porque luego, como os digo, con el tiempo siempre ocurren estas cosas, y quizás dentro de unos años la mayor demanda sea de Maples y se paguen mucho más que las Britannias o al revés. El caso es que la demanda de onzas American Eagle ahora mismo es brutal. La Mint no se sabe muy bien por qué, no es capaz de satisfacer esa demanda y el precio sube. Luego, el que en el año 2021 sacaran un nuevo modelo, en el que cambian el reverso del águila por otro diseño, bueno, ha sido muy controvertido, a mucha gente no le gusta el nuevo diseño, a mí tampoco, la verdad, pero eso ha hecho que el anterior se haya convertido en un objeto casi de culto y de colección que cada vez se pide más por esas monedas. Así que bueno, aunque las tengo guardadas en tubos como bullion, lo cierto es que se están convirtiendo en monedas de colección casi como las Libertad de México. Quizás acabe encapsulándolas todas. Digo que no se sabe muy bien lo que ocurre porque hay la teoría de que la orden ejecutiva para la emisión de las American Eagles dice que solo pueden pagar $1 por encima de spot por los cospeles y que los suministradores no están dispuestos porque actualmente, con la demanda que hay de plata, tienen clientes que les pagan más por esa plata. Pero no sé si es cierto o no, la verdad, tampoco me he puesto a indagar. El caso es que la demanda de American Eagles es brutal y la oferta no satisface la demanda y el precio está por las nubes. Y ahora que os he enseñado aquí estas monedas, el tipo 1 y el tipo 2, una pregunta que me gustaría que me contestarais en los comentarios. ¿Os gusta más el modelo antiguo, el llamado tipo 1, o el actual, o conocido como tipo 2? Un saludo.